otros talleres y programas. Y estamos seguras que lo que viene y lo que les vamos a presentar hoy va a ser de su mayor interés y que van a quedar súper motivadas y motivados de seguir acompañándonos en este súper programa. Así que sin más, siendo las 9:03 de la mañana, vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con una nueva tradición que estamos tratando de imponer en Sumarse, y es que nos vamos a tomar la foto al inicio de la sesión. Así que les voy a pedir a todas y a todos que por favor comiencen a prender sus cámaras para así también comenzar a vernos la cara, que los panelistas puedan también ver quiénes están del otro lado de la pantalla, porque sabemos que también a veces los temas de conectividad y entonces apagamos la cámara, pero eso también a veces hace que quienes estamos de este lado haciendo todas estas disertaciones sea un poco difícil ver a la audiencia y ver sus reacciones, que es lo que también hace mucho más humano el contacto, por lo que por favor si pueden ir prendiendo sus cámaras, así entonces los vamos viendo, los panelistas también se van familiarizando con quienes están en presencia y por supuesto nuestro equipo de comunicación aprovecha también a hacer la foto protocolar para así no dejarlo al final de la sesión y poder así entonces también vernos desde el inicio. Jennifer o Eli nos confirman pues cuando estén listas para la sonrisa robot. Importante pues que recuerden que tienen que sonreír varias veces porque no sabemos en cuál de las páginas aparecemos y entonces después creemos que ya pasó la foto y que ya no teníamos que sonreír y resulta que sí, que todavía no nos tocaba. Así que recuerden siempre continuar sonriendo. Eli, ¿nos avisas? Ok, un minutito. ¿Ya lo tienes, Jenny? Ok. Un minutito, por favor, y disculpen. Tranquila, eso es parte de los problemas técnicos que también aparecen en esta virtualidad. Pero por eso es bueno también hacer estos ensayos y esta nueva tradición. Así que ya lo van a ver también en las otras actividades que vamos a seguir haciendo, que esta va a ser la nueva modalidad de foto. Así que súper. ¿Nos confirman? Listo, Verónica, vamos. A la cuenta de 1. Bueno, me falta Eleonor y Arleni. Por favor, si pueden encender sus cámaras. Ok, vamos. 1, 2, 3. Un segundo. A la segunda. 1, 2, 3. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, Verónica. Gracias. Bueno, y para dar ahora sí la bienvenida formal a este super panel que tiene como nombre Ética como factor clave para la competitividad y resiliencia, vamos a darle la bienvenida a Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse. Buenos días, Bruno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Como siempre, un placer verles, aunque sea de forma virtual, pero lo más importante es mantenernos conectados, sin dudas, y aprovechar este tipo de espacios, sobre todo entendiendo el contexto que estamos viviendo con tantos cambios, en un mundo muchísimo más dinámico, cambiante, y donde temas como la actualización del gobierno corporativo cada vez se vuelven clave, más importantes para mantener alineada la operación con el propósito de la empresa. Y eso es fundamental porque es lo que nos permite precisamente crear confianza con nuestros stakeholders, con nuestros colaboradores, nuestros proveedores, pero sobre todo tener un norte mucho más claro de hacia dónde vamos como organización y por supuesto fortalecer ese sentido y ese valor de la ética, ¿no? Y concretamente la ética corporativa, que lo que busca es promover la competitividad de nuestras organizaciones y por supuesto generar organizaciones y mecanismos operativos mucho más resilientes y mucho más acordes a las necesidades y requerimientos de nuestros grupos de interés. Así que estoy seguro que
el foro de hoy va a ser muy provechoso en esa misma línea. Contamos con grandes aliados el día de hoy. Así que gracias a todos y a todas por participar. Muchísimas gracias, Bruno, por tus palabras. Y la verdad que, es como dice Bruno, este foro está lleno de aliadas y aliados de empresas miembro que participan con nosotros y que están siempre a disposición y su buena disposición de acompañarnos y hacer este foro posible, y también de un gran aliado. Así que bueno, vamos con el primero de estos grandes amigos que tenemos en sumarse, y damos la bienvenida a Arturo Carvajal. Él es socio líder de asesoría en KPMG en Panamá. Posee más de 30 años de experiencia de asesoría en atención de clientes. Es miembro y director del Instituto de Gobierno Corporativo, tanto en el periodo 2013, 2015, 2019 al periodo actual. Y tiene un rol de responsabilidad en la educación de la comunidad en relación con las mejores prácticas de gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento. Así que, ¿quién mejor para dar esta charla magistral de introducción que Arturo? Así que bienvenido. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Bien, todo tuyo el escenario. Muchas gracias a todos de sumarse y a todas las personas, amigos y amigas que están acompañando en esta importante actividad. Puedo compartir, ¿verdad? Ya tengo el permiso. ¿Sí se puede? Sí, deberías tenerlo ya. Ok, listo. Vamos para allá. Vamos a ver, ya lo estarían viendo. Sí se ve, solo si lo quieres poner en pantalla, Vamos a hacer presentación. un switch. La cosa es que vamos a hacer algo. En display settings lo puedes cambiar en la parte. Sí, vamos a ponerlo solo acá. No, no me deja. Vamos a ir de nuevo. A ver. Disculpe, estoy aquí peleando con dos pantallas. Quiero que salga la de ustedes, la principal. Ahora sí. Creo que sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí. Muy bien. Buen día a todos, como lo indicaba recién. Creo que tengo unos 20 minutos aproximadamente, ¿no? Correcto. 24. Ok, gracias. Es un tema para conversar prácticamente toda la mañana, todo el día. Esto ha tenido bastante análisis y estudio y replanteamientos, etcétera, de los últimos años. Y escuché muy bien a Bruno hablando sobre el tema de la parte de gobierno corporativo, que sí, efectivamente tiene unos cambios importantes que ya se están dando. Y hoy día tuve el gusto de participar en 2 semanas atrás en un plan de entrenamiento internacional en la Universidad de Nueva York. Y justamente en el programa DSG o el ASG, que es el tema ambiente social y tema de gobernanza. Y particularmente en el punto de riesgo gobernanza, se tocó como un eje principal de todo el programa con relación a los gobiernos corporativos, al tema de ética, al tema de emisión de instrumentos financieros, etcétera, etcétera, la ética. Pero la ética, mucho más que allá de la ética empresarial, o más de fondo, mejor dicho, la ética personal. Y ahí es donde nace todo este tema de donde van los programas de cumplimiento moderno, o entre comillas, de acuerdo a los lineamientos de hoy en día. Y la otra, no sorpresa, pero una satisfacción muy importante, yo creo que también a Sumarse también lo debe tener muy claro, y también es muy bueno para una institución como Sumarse, es la alineación perfecta con el programa 2030 de las Naciones Unidas para los programas de desarrollo sostenible. Definitivamente el programa de desarrollo sostenible, en los 17 principios que tiene el programa, la Agenda 2030, lo que hay detrás es ética, ética, ética. Y partiendo por algo que a mí me sorprende mucho, me impresiona mucho, es el respeto por los seres humanos, los derechos humanos, la igualdad de géneros y una serie de otros conceptos con relación al comportamiento del ser humano. Y aquí es donde empieza todo el concepto de la ética. Y para mí, en mi opinión muy personal, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, la ética es la columna vertebral de cualquier organización, sea de carácter lucrativa o no lucrativa,
Y eso es muy importante de cómo la organización se quiere ver, por ende, cómo la gente que la organización quiere verse. En ese sentido, las prácticas de cumplimiento hoy en día están recogiendo fuertemente el tema de los principios, valores, los patrones de conducta que asumen las organizaciones, y eso es muy, muy importante. Entonces, la ética en el campo empresarial hoy en día ya es un tema que los inversores lo están viendo, las calificadoras lo están viendo, los reguladores también lo están viendo. Ahora, esto hay que llevarlo a un ambiente también en qué mercado lo estamos hablando, en qué latitud de la Tierra o las áreas geográficas lo estamos hablando. Hay áreas que son mucho más estrictas en el mundo, pero nosotros estamos en Latinoamérica y estamos viviendo un área que es complejo en materia de ética, donde el tema de la corrupción, y esto duele decirlo, pero en muchas áreas, en muchos países, la corrupción es como un tema aceptado culturalmente. No grandes magnitudes de corrupción, pero sí ciertos niveles de corrupción son como aceptados culturalmente en ciertos mercados, temas que tenemos que trabajar y abolir, pero es un tema del el ADN del ser humano y del quehacer de los negocios. Entonces, hoy en día lo que tenemos que trabajar fuertemente es cómo es la ética en el campo empresarial, y eso nace de todos nosotros. Y ahí es el punto de partida. Entonces, en este tema, la ética no es otra cosa que un conjunto de costumbres, normas que dirigen un comportamiento del ser humano. Y aquí es muy importante que la ética también es parte y un elemento en común para la toma de decisiones en todas las áreas de trabajo. Entonces, cuando las prácticas comerciales, si lo llevamos al mundo de ganar dinero, de rentabilidad, lo llevamos por delante, créanme que esa compañía va a tener serios conflictos de valores en materia de ética, y eso va a generar complicaciones legales, como va a generar también una desconfianza general. Entonces, y en eso lo que estamos viviendo hoy en día, que hay un cambio, sí, hay cambio. Hay empresas, y lo vamos a ver, que postulan a un premio internacional a las empresas de mejor ética empresarial en el mundo, que es como tener el Oscar. Entonces, y ellos priman, o estas compañías y los que están detrás de ellos, priman lo que es la reputación, y priman que esa empresa se vea como una compañía que aporta valores, desarrolla valores, mantiene valores de acuerdo a su definición de ética empresarial y de acuerdo a la ética de los que toman decisiones, que son los accionistas, los dueños, los tomadores de decisiones o las partes interesadas, cómo se quieren ver en el mercado. Y eso tiene un precio, y ese precio al final se va a transformar en un valor intangible que cualquier inversionista va a querer entrar a esa compañía si está de acuerdo o en línea a sus valores éticos y a esa ética empresarial. Entonces, hoy en día tenemos tres variables que son importantes e indisociables en las funciones también de cumplimiento. Aquí esto también va trayendo un cambio radical en la función de cumplimiento. Ya la función de cumplimiento no tiene que ser una función reactiva, sino proactiva, y además tiene que ir delante de cualquier actividad de negocio, y no atrás o en el back, como hoy en día lo vemos prácticamente en las instituciones bancarias fundamentalmente. Entonces, la ética, la actividad empresarial y el cumplimiento van de la mano y muy, muy, muy amarrados. Esto es lo que yo les decía recién, que es hay un Ethifair, es una compañía donde se organizan, identifican y postulan las empresas a ser las empresas más, entre comillas, más íntegras, más transparentes para la generación de confianza pública, y eso es galardonado, premiado, y se ganan un premio. Y esto están de acuerdo a los grandes estándares de prácticas comerciales éticas que van alimentando el carácter corporativo y pues genera al final el éxito empresarial y la confianza. Entonces, toda esta... y ahí hay compañías que han superado históricamente el tema cualitativo, o es intangible, por lejos al tema económico, y por ende al final, a la larga, generan muy buenas prácticas éticas y son los mejores lugares para trabajar, y se ganan los premios por parte de los empleados de la organización, como también la sociedad los premia a esa compañía. Entonces ahí les tengo la liga o link con respecto al sitio web propiamente tal. Ahí les menciono, está Apple, por ejemplo,
también está Bimbo, y hay compañía ATT, de compañía de comunicaciones, y hay de todas clases de empresas en distintas industrias, y de la que recuerdo, y lástimamente, por lástima, en Latinoamérica, de lo que estuve mirando, y para Centroamérica, la única compañía que está ahí es una compañía de Guatemala, si no me falla la memoria, es Cementos Progreso. Entonces, ellos tienen también, y les recomiendo, hay un informe de ética empresarial que está en el sitio web, que lo pueden bajar. Si no lo pueden conseguir, me lo piden y eso lo comparto con mucho gusto. El desarrollo mismo de la ética empresarial va mucho más allá de los temas de normativa así en un librito. Esto es cómo amarrar la ética empresarial y se relaciona con la ética de las personas. Y eso es muy importante. Así como tú te comportas como ejecutivo, como un tomador de decisiones, así se va a ver la ética empresarial de esa organización. Entonces, en la ética, como hablábamos recién, que era un conjunto de costumbres, normas o valores, cómo se comporta el comportamiento de una persona, la ética empresarial se ocupa de lo que es las normativas de naturaleza moral que se plantean en el mundo de los negocios. Entonces, aquí, por ejemplo, una empresa de ética empresarial que define no afectar un área geográfica donde hay un grupo étnico, eso es una definición de una ética empresarial, donde ningún proyecto de esa compañía, ni sus relaciones con stakeholders o parte interesada, pueden afectar el ecosistema de ese grupo étnico en un área en particular. Entonces, con esto, ustedes se van dando cuenta que amarra directamente con el ESG o el ASG. Entonces, en este sentido, teniendo la definición clara de desarrollo de ética empresarial, ustedes inmediatamente van a darse cuenta cuáles son los riesgos sociales, los riesgos climáticos, como también los riesgos de gobernanza, en donde se va afectando la ética empresarial. Entonces, cualquier empresa que prima el respeto por los temas éticos, es como una condición, como lo explico ahí, sine qua non, que significa que nadie se le va a ocurrir en su sano juicio corromperlo. Nadie se le va a ocurrir dañarlo o violarlo, porque es parte de tu ADN, tu ética empresarial, que es parte de línea de tu ética personal, ni se te va a ocurrir corromperlo. Al contrario, vas a ser una unidad o una persona que detectas a alguien que lo quiere corromper o alguien insiste o busca la corrupción definitivamente de esos valores de ética empresarial, vas inmediatamente a identificarlo y sacarlo de la organización. Entonces, los beneficios económicos, vamos aprendiendo una vez, no es lo único que manda y definitivamente son los principios morales en la toma de decisiones en los negocios, es lo que vale. Por ende, la clave del éxito de una compañía no es vender y vender, que es lo que tradicionalmente uno ha escuchado o aprendido de la escuela de negocios, donde los cursos de finanzas o economía, de preparación de proyectos eran los cursos más complicados, lo que era el número uno. Hoy en día, créanme, si yo tuviera que organizar nuevamente, diseñar una carrera, yo pondría una línea desde el nivel 1 hasta la graduación de un profesional, lo que es la ética empresarial, partiendo por una serie de módulos para que al final definitivamente un buen líder, que no estamos hablando de un buen ejecutivo, sino estamos hablando de un buen líder empresarial, considere la ética empresarial como parte de su actuación y por ende le presta atención clave a los valores éticos para que sea de éxito completo la organización y sus personas y también las relaciones que tienen directa o indirecta con los tomadores de decisiones o partes interesadas. Entonces, en ese sentido, fíjense lo que hemos desarrollado, las virtudes de un ético, de un líder ético. Tiene que tener prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Y este slide número 7 para mí es el más importante y yo les recomiendo que lo puedan imprimir, lo ponen ahí detrás o al ladito de su pantalla y lo vayan leyendo y se lo van entendiendo día tras día y vayan poniendo esta foto o esta definición con el líder que ustedes tienen o si ustedes son líderes, si ustedes cumplen con estos requisitos. Si ustedes cumplen con estos requisitos, definitivamente ustedes van a ser un líder con virtudes de ética empresarial. Prudencia.
¿Qué significa? Es actuar en forma justa, adecuada y cautelosa. Y por ende, respetando los sentimientos, la vida y la libertad de las demás personas. Es muy fuerte lo que estamos diciendo acá, en donde hay situaciones que muchos líderes no son prudentes. Por ejemplo, en la toma de decisiones de contratación de gente, o la toma de decisiones de sacar gente, o en la toma de decisiones de promoción de gente hacia las carreras, o simplemente coartan la carrera de una persona por colocar a otra persona. Y así, una serie, innumerable ejemplos que puedan existir. La templanza, equilibrado, en su justa medida para transmitir la serenidad en una empresa. Y esto es hacer lo mejor posible. Y esto significa no actuar sobre reaccionado, no actuar con ¿cómo explicar? Hay que pensar muy bien con la cabeza, con el cerebro, pero a la vez con el corazón a la vez. Entonces, esa templanza justa es lo que implica actuar de la mejor manera y equilibrado. Entonces, no actuar en caliente, que uno puede tomar como ser humano decisiones muy erradas, que después uno se da cuenta que me fui por una reacción muy primaria y no fui equilibrado en mis decisiones. Entonces, esa serenidad y templanza es vital. La fortaleza, muy importante. El último que tiene que caer es el líder, si hay que caer. O el último que tiene que desfallecer es el líder. Siempre el líder es el que se mantiene vivo, el líder que vamos, chicos, vamos adelante, nos caemos una vez, pero vamos a la segunda, vamos a la tercera y vamos a salir adelante. Importante, ese liderazgo lo tiene que arrastrar con su ejemplo. Y eso es muy importante al personal o a la gente o a la sociedad que lo rodea. Entonces, esto se evalúa en función en lo micro en su equipo, pero también ese líder, a medida del tipo de liderazgo que tiene o de responsabilidad que tiene, también lo va a evaluar la sociedad. Entonces, los CEO, por ejemplo, o los presidentes de junta directiva, son gente que lo está evaluando no solamente a lo interno, sino también a lo externo, y es el líder el que tiene que empujar a todo este grupo de gente con su ejemplo. Para mí, en este minuto, pueden estar en mucho desacuerdo conmigo, lo respeto, pero uno de los mejores líderes que está llevando a su pueblo en la lucha, y esto no es propaganda ni algo muy, pero en la lucha de la justicia y por su pueblo, es el presidente Premio. Véanlo y estudienlo cómo se ha comportado y sigue siendo el líder. No cae en ningún día, y siendo que está en una situación muy delicada y la más débil, y siempre está, y siempre está. Y la gente lo sigue, y su pueblo lo sigue. Entonces, hay que mirar ese tipo de líderes. Por otro lado, la justicia perciben claramente el líder, y las personas, mejor dicho, perciben claramente quién es el líder en su actuar y hacer. Y al final, aunque una Corte Suprema o una justicia o lo que sea define inocencia y al final es culpable, pero todo el mundo sabe que es culpable. A eso me quiero decir. Entonces, yo le llamo lo que le llamo la justicia del ser humano, la real, la verdadera, y también la justicia divina. Entonces, esto es los campos de la ética, el campo empresarial, que es una práctica que hoy día estamos viviendo, que es esas 4 bolitas, es la que tenemos que estar cuidando y estar evaluando constantemente para ser un buen líder. Y detrás de esto vas a tener una organización exitosa y gente que al final, cuando tú te retires, te van a llorar. Pero te van a llorar porque te estás abandonando. Pero lo más importante, la sucesión que viene después de ese líder que te reemplaza, que viene con las mismas virtudes y la misma escala de valores desde el punto de vista empresarial y personales, que es muy importante. Entonces, el código, vamos a pasar al código de ética empresarial. Y este código de ética empresarial no es el librito o lo que se escribe normalmente, sino es el código de ética empresarial se tiene que vivir en la organización, se lo tiene que vivir las personas. Y me recuerdo que cuando hicimos una asesoría en un banco muy importante de este país, lo primero que hicimos fue visitar el código de ética de la organización y trabajamos muchos meses en desarrollar el código de ética antes de desarrollar la estructura de gobernanza de esa institución. Porque, ¿qué es lo que pasa? El código de ética empresarial es la columna vertebral. Y esa columna vertebral definitivamente se utiliza como un instrumento para expresar
formalmente los valores, los principios y las normas de comportamiento ético de la entidad. Y en la aplicación de ese código nos va a prevalecer son las disposiciones legales. Es lo que les decía recién. Si ese código empresarial es de aceptación general de la organización y también la sociedad lo ve así, créame que cualquier disposición legal que se basa en situaciones X o Z que no está alineado, al final el código ético empresarial es el que vale y es el que está por sobre las disposiciones legales porque lo que está buscando es una excelencia y esa excelencia va mayor a lo que obliga una ley y eso es lo importante y eso lo valora el ser humano. Y ahí sabemos definitivamente quién es el líder ético por excelencia empresarial. Al incluir estas instrucciones por escrito, que es fundamental, es para que, ¿cómo explicarlo? La idea es que esto se meta en la mente, está por escrito, mejor dicho, está en la intranet de la organización o está en la nube de la organización, es para que cada minuto, cada persona lo pueda consultar si tiene dudas, etcétera, etcétera, para que realmente vea cómo funciona ese código de ética, cómo está estructurado, y no necesariamente que exista un directivo o un líder dentro de la organización que lo esté explicando cada momento, sino que es parte de tu organización, es parte de tu vida diaria, minuto a minuto, a medida que estás trabajando en la organización. Y esto funciona como una guía para desarrollar gestiones de trabajo, estrategia y toma de decisiones coherentes. Y así se va generando en el ADN de la organización, y esto es parte también de los planes de inducción de las organizaciones, de explicar el código de ética empresarial. Pero mucho más antes que eso, la organización también, y lo que hemos aprendido, tienen que saber muy bien cómo buscar las personas que se alineen al código de ética empresarial de tu organización. Y ahí en donde también vemos muchas fallas en las contrataciones, porque las personas que contratan no van en línea con el código y se producen los conflictos. Y ahí es donde también suceden situaciones anómalas o no éticas empresarialmente, que obliga a una empresa o cae a una empresa una decisión que no correspondía. Dado esto, las funciones del código de ética empresarial son identificativa, por un lado, señalas todos los cometidos, las metas y los roles, declarativa e informativa, o sea, cuál es la teoría ética que configura todo el tema de la filosofía empresarial y todo el racimo de valores éticos asumido la organización como propio. Eso es muy importante. Por otro lado, discriminativa. ¿Qué quiere decir? Debe ser lo suficientemente claro para que todos los involucrados puedan distinguir o percibir cuáles son conductas que son obligatorias, cuáles son las óptimas, por otro lado, cuáles son las deseables, y finalmente las que son prohibidas o reprobables, definitivamente, para que quede clara la discriminación en el código de ética empresarial. Y por ende, tiene que ser metodológica y procedimental. ¿Qué quiere decir? Todo el texto debe establecer la vía adecuada para llegar a la solución de conflictos, para el tema de solución de conflictos o dilemas, de temas éticos que se puedan plantear en la organización, sin que tener que caer en conductas reprobables. Aquí hay organizaciones que desarrollan muy fuertemente el tema de la ética empresarial y hay temas o actividades de negocios que antes de aceptar o comprometerse o entregar una propuesta o atraer un cliente o evaluar un proyecto, se hace el análisis qué tanto afecta al racimo de valores éticos de la compañía y por otro lado, qué tanto podría afectar la reputación de la compañía si se mete en una evaluación X en particular. Y eso es todo un tema que le llamo yo el riesgo de gobernanza. Entonces, que es uno de los pilares del ESG, que es fundamental. Por ende, este código de ética tiene que ser protectiva. Al ser protectiva, tiene que tener un conjunto de funciones que tienen como objetivo de proteger al individuo ante eventuales injusticias, que también puede ocurrir, y proteger la imagen y la reputación de la organización. Y no quiero decir lo más importante, pero también tiene que existir un elemento de coercitividad. Ese elemento de coercitividad establece un sistema de sanciones que la organización deberá formular procedimientos justos, muy importante, una vez evaluado y analizado para su aplicación, o por el contrario, que es lo que más me gusta a mí, las recompensas por las buenas conductas. Eso es muy, muy importante. Entonces, estas son las funciones del código. Es muy importante implementar el código de ética empresarial y con esto
ayuda a las organizaciones, no solamente para el líder, sino también para las personas que conforman esto y también para los tomadores o partes interesadas de la organización. Lo que estamos aprendiendo aquí también en la organización es que mirarla de adentro hacia afuera, como también de afuera hacia adentro, que es muy importante, que en el enfoque ESG es clave. No solamente lo que yo quiero hacer de aquí hacia afuera, sino también cómo de afuera hacia adentro va a ver la sociedad a esa organización. Por último, nada más que quiero dejarlo en pantalla, esto va asociado y va impregnado en los programas de cumplimiento, y esos programas de cumplimiento proactivos hoy en día, que tienen que ir en línea con el ESG, es no otra cosa que un conjunto de procedimientos, acción y de buenas prácticas con un trasfondo ético empresarial, que es el código, definitivamente, para apoyar y desarrollar las inversiones sostenibles y las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Plan 2030 de las Naciones Unidas, como también la gobernanza corporativa. ¿Para qué? Y hoy día vamos a estar hablando de los riesgos operacionales que están teniendo mucho más importancia, que son riesgos no financieros en este enfoque que estamos hablando, como también los temas morales y legales para controlar que se está cumpliendo todas las normas de la organización. Entonces, esto tiene 3 pilares: prevención, detección, resolución, pero lo que implica la base de estos 3 pilares no es otra cosa que la ética, la transparencia, el buen gobierno corporativo, la competitividad, la cultura, la comunicación, el compromiso, la obligatoriedad, la legalidad, las mejoras, la independencia, la imparcialidad, derechos humanos, que es muy, muy importante, y la inclusión social, como también la sostenibilidad y la globalidad. Y al final, lo que llegamos aquí a una compañía que hoy día estamos hablando de lo que se llama la resiliencia y la sustainability o la sostenibilidad a través del tiempo. Eso es lo que quería compartir con ustedes en muy breve tiempo, ya los 25-20 minutos exactos, y quedo a la orden para comentarios, preguntas o consultas o inquietudes sobre la materia. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Muy interesante todo tu discurso, y como parte de lo personal a también ya la gestión empresarial. Yo creo que eso es algo que lo debemos de tener muy presente y que siempre a veces se nos olvida de que todo parte de nuestra responsabilidad individual, como siempre decimos, hacia justamente poder trasladarlo a la cultura empresarial. No sé si tienen preguntas, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Arturo también nos va a estar acompañando en el programa de gestión ética en final de año. Igual si tienen alguna otra pregunta nos la pueden hacer y se la compartimos offline para que nos pueda hacer la respuesta. Así que muchísimas gracias, Arturo. Te damos las gracias por esta súper exposición. La verdad que siempre es un honor tener y conversar contigo. Así que muchísimas gracias y seguimos entonces con el programa. Vamos ahora a darle paso a Pablo del Arco. Él es director ASG para Latinoamérica de Valora Consultores. Cuenta con más de 12 años de experiencia en consultoría de empresas en temas de sostenibilidad, reporting, gobierno corporativo y ética empresarial, además de la materialidad financiera. Además de esto, Pablo, pues muchos lo conocen porque es un amigo de Sumarsi con quien hemos estado dirigiendo varios programas, tanto de ASG como de derechos humanos. Así que pues Pablo, te damos la bienvenida para que entonces nos cuentes un poco de esta herramienta GET, que la desarrollamos también en un comité que estuvo también el Arturo Carvajal, con KPMG, que estuvo también otros aliados de Sumarse como Banco General, que estuvo también el Instituto de Gobierno Corporativo, ayudándonos a afinar esta herramienta, a crearla y tener un resultado que la verdad ha sido de utilidad en estos años en que hemos comenzado a pilotearla y que pues ahora Pablo se las va a presentar para que puedan así más empresas poder adoptar esta herramienta de automedición. Buenos días, Pablo. Buenos días, muchas gracias, Verónica. Pues un gusto estar con todos vosotros y un gusto compartir sesión con Arturo, por supuesto. Compartir inquietudes siempre es una maravilla. Era muy importante que pudieran conocer los antecedentes, ¿no? A través de Arturo, el valor que entrega poder trabajar estas temáticas dentro de la organización. Vamos ahora a una parte más operativa, que es cómo empezamos a gestionarlo, cómo
cómo partimos un proceso para entender mejor el punto en el que estamos. Y para eso, si me permite, les voy a compartir la presentación y vamos a ver la herramienta y el por qué, ¿no? El trasfondo que tiene la herramienta detrás, ¿vale? Bien. Esta herramienta la desarrollamos hace 3 años, es el tercer año que habrá un grupo de empresas midiéndose con la misma. El objetivo es poder comenzar con un proceso de autoevaluación y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Siempre ha sido crítico trabajar gobierno corporativo, ética y cumplimiento dentro de las organizaciones, lo hemos venido contextualizando por varios años, ¿no? Hay factores que tienen que ver con la sostenibilidad de las compañías en el tiempo, hay factores muy relacionados y muy vinculados también con el contexto país y con el contexto región, pero este año quizá y particularmente, y por eso hay también un programa ESG corriendo en paralelo de sumarse, nos hemos encontrado al mercado financiero, tanto inversionistas institucionales como la banca de primer piso, banca de segundo piso, agencias calificadoras, un ecosistema en crecimiento y en desarrollo muy preocupado por la gestión extrafinanciera de las organizaciones. Esa gestión extrafinanciera, que hemos hablado en términos de sostenibilidad por muchos años cuando teníamos un grupo de stakeholders más amplio, ahora se organiza en torno a 3 vectores, ESG, el vector ambiental, el vector social y el vector de gobernanza, y este último vector es el que está abordando la herramienta, ¿no? Entonces, traer a la mesa la importancia que la herramienta tiene para poder entender el punto en el que estamos respecto a uno de los 3 vectores críticos que el mercado, en términos generales, está solicitando a las compañías entender en qué punto están, tener indicadores de medición respecto de los mismos y además tener compromisos de mejora a través de objetivos cuantitativos. Entonces, quienes además participan del programa ESG ya están más familiarizados con esta terminología, pero era importante que entendiéramos que este año, a la importancia del contexto país y del contexto región, le tenemos que sumar que la G es un pilar clave dentro de la evaluación de mercado. ¿Y por qué comenzar por una autoevaluación? Porque, ¿qué les diría yo? Pues que entremos los consultores lo antes posible, ¿no? Pero es importante, dada la sensibilidad del tema, muchas veces la cultura de la organización no está preparada, que era algo lo que también, ¿no? Profundizaba Arturo, ¿no? La importancia de analizar el código de ética y partir desde el mismo, analizarlo o construirlo si no existe. Si no tenemos esa cultura dentro de la organización, entrar con un tercero externo puede ser problemático de inicio, ¿no? Entonces la autoevaluación ofrece una oportunidad de aterrizaje más suave, que de una manera participativa de los diferentes equipos internos relacionados, pero al final un proceso interno, podamos entender el punto en el que estamos, ¿no? Con una herramienta que nos permite entender esa posición y dónde están las oportunidades de mejora. Y para esas oportunidades de mejora, pues habrá algunas que podremos desarrollar de manera interna y otras donde tendremos que acudir a terceros especialistas. Pero esa primera aproximación, esa primera identificación se queda en casa y eso hasta ahora y los 3 años que llevamos con la herramienta nos ha permitido ver que es una muy buena opción, ¿no? No quiero entonces profundizar mucho en el contexto porque lo hemos estado viendo con Arturo, ¿no? Sí tenemos que tener claro que el momento es crítico en términos de gobierno corporativo. Tenemos antecedentes de crisis muy significativas. He intentado no poner ninguna vinculada directamente con la región centroamericana, pero todos tenemos también en el radar esos casos, ¿no? Donde hay problemas de cumplimiento interno, hay problemas de control y hay problemas de liderazgo, ¿no? Entonces, la manera de poder prevenir que estos riesgos se materialicen ya en impactos y en estas problemáticas es poder entender el punto en el que estamos y fortalecer las medidas necesarias, ¿no? Y en términos de gobierno corporativo es fundamental que partamos por allá. Necesitamos establecer una estructura que nos garantice una toma de decisiones alineada con los intereses de la compañía en el medio y largo plazo y no intereses individuales de los tomadores de decisión en el corto plazo. Pero además tenemos que entender o sumar que el gobierno corporativo por sí solo, la estructura,
no funciona si no hay una cultura de ética, ¿no? Y esa cultura de ética hay que construirla para los niveles de los tomadores de decisión y para el conjunto de la organización. Por eso, cuando construimos la herramienta, no construimos una herramienta solo de gobierno corporativo, sino que construimos una herramienta de gobierno corporativo, de ética y de cumplimiento, ¿no? Porque van absolutamente conectados, ¿no? Y trabajar en ética es fundamental para el negocio. Hay diferentes beneficios que entrega, como desde luego una mejor reputación y un mejor apetito de mercado, ¿no? Y eso era uno o los dos más significativos que yo quería destacar. El resto los ven en pantalla, no, tampoco quiero profundizar mucho en ellos, pero desde luego son más las ventajas que los inconvenientes al momento de abordar la ética dentro de las organizaciones. Y ese abordaje pasa por el desarrollo de un sistema de autorregulación, el propio código de ética que veíamos, la asignación de las responsabilidades, que existan los mecanismos de denuncia que nos permitan identificar esas prácticas, mecanismos de denuncia como una línea, pero también los propios procesos que nosotros desarrollamos de una manera preventiva, los procesos de auditoría, y la formación. ¿Dónde encaja aquí la herramienta? En la base. Para poder entender el punto en el que estamos en los siguientes pasos y poder abordar las oportunidades en cada uno de ellos, necesitamos correr la herramienta de inicio. Esta herramienta fue desarrollada por nuestro equipo, pero con obviamente el apoyo de Sumarse, la participación de un comité técnico al que Verónica hacía referencia, que creo que es importante, ¿no? Hubo un proceso ahí de apoyo que agradecemos, ¿no? de manera significativa. El éxito de la herramienta en Panamá también ha permitido que sea utilizado en otros países de la región, todo esto con el apoyo del financiamiento de la cooperación española, ¿no? Cuando pensamos, profundizamos en cómo está articulado, tenemos el propio cuestionario. Para que ustedes entiendan, está el cuestionario, o sea, está el contenido, está el continente, que es la plataforma. Y ustedes además, cuando utilizan la herramienta en el marco del programa de Sumarse, pues tienen además capacitaciones y asesorías, ¿no? Que creo que también es importante traerlo a la mesa, ¿no? Hay una autoevaluación interna, pero va acompañada también de un proceso de formación para que ustedes puedan entender lo mejor posible aquello sobre lo que se le está preguntando, ¿no? Porque cada uno de ustedes tendrá diferente nivel de aproximación previa a estas temáticas. El cuestionario tiene 3 versiones. Bueno, digamos, no es un cuestionario, vamos a hablar de cuestionarios. Hay un cuestionario general, inicial, con unas preguntas de dimensionamiento, cuyo objetivo es entender las características de la organización, su facturación, su tamaño y, lo más importante, su naturaleza jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí la organización, y es la organización, porque ustedes van a tener precargados los 5, la organización decide en este segundo bloque cuál de los cuestionarios principales le aplica. Porque el nivel de exigencia y los requisitos que son comunes, pero hay otra parte que son diferentes en función de nuestra naturaleza jurídica. Tenemos un cuestionario para sociedades listadas, es decir, sociedades públicas, cotizadas, uno para sociedades anónimas cerradas, que son la mayoría de las organizaciones de un tamaño ya significativo, y el tercero que es para sociedades quizá de menor tamaño. Es esta correlación que hay entre el tamaño y la naturaleza jurídica, que no es necesariamente exacta. Entonces ese tercer cuestionario del bloque 2, el cuarto cuestionario en total, que es sobre las sociedades de responsabilidad limitada o sociedades de otro tipo. Entonces ustedes tienen que responder al primero, que es muy corto y que tiene como objetivo que reflexionen sobre cuál de los segundos le corresponde. Del segundo bloque elegirán uno de los 3, no los 3, y en el caso de que ustedes además sean una empresa familiar, ¿sí? Por ejemplo, que tengan más del 25% del accionariado, un grupo de control familiar, si cumplen las características que tiene una empresa familiar, ustedes tienen además un tercer bloque con un quinto cuestionario con preguntas específicas, muy vinculadas con el gobierno corporativo de la familia, porque el gobierno corporativo de la familia está conectado con el gobierno corporativo de la empresa. Y si no tenemos gobierno corporativo de la familia, la empresa familiar
no va a funcionar. Entonces tiene que haber dos esquemas de gobernanza en paralelo y por eso está este tercer bloque con este quinto cuestionario, ¿sí? Tenemos, por tanto, cuestionarios específicos y particularizados, y esto es una diferencia con otras herramientas que nos antecedieron en el mercado y que pues quizá quisimos ser más amplios en este sentido. Hay una herramienta similar en Brasil, pero solo para sociedades cerradas. Claro, la diversidad que tenemos en Panamá y el hecho de que pudiera extenderse regionalmente, pues hizo que fuéramos más amplios a través de varios cuestionarios. Las preguntas que ustedes van a encontrar no son preguntas abiertas. El objetivo es que ustedes tengan mayor facilidad para poder abordar el cuestionario. Ahora tenemos preguntas donde solo es válida una única respuesta y preguntas donde podemos seleccionar más de una respuesta. Obviamente, el seleccionar una en el primer caso o una o varias en el segundo está vinculado con el nivel de madurez que ustedes tienen. Estos cuestionarios del bloque central, que es el principal, están organizados en 3 partes. El mismo cuestionario. Elijamos el 2, el 3 o el 4. Tenemos una parte de gobernanza, una parte de ética y una parte de cumplimiento, ¿sí? Y ahora vamos a ver que el informe que nos arroja, porque cuando nosotros completamos en la herramienta nos arroja un informe, nos va a dar una puntuación por cada uno de los 3 bloques y nos va a dar una puntuación integrada, donde los 3 bloques pesan lo mismo, porque para nosotros en este proceso de evaluación inicial los 3 componentes son igual de críticos, ¿sí? Este cuestionario está volcado en plataforma, con respuesta por un tiempo definido que se les informa, ¿no? Al final tiene que haber un tiempo definido porque tienen ustedes que poder generar sus informes y poder realizar el análisis del resultado, ¿no? Dentro de la empresa va a poder haber varios usuarios, ahora lo vamos a ver, y arroja el informe que yo señalaba, ¿no? Cada empresa va a responder al menos 2 cuestionarios, ¿no? Si volvemos a la estructura, el primero, que lo responde cualquier tipo de empresa, uno de los del segundo bloque, si es una empresa familiar, también el tercero. Entonces, por eso decimos que entre 2 y 3 cuestionarios por empresa, ¿sí? Cada una de las preguntas que está en cada uno de los bloques no pesa lo mismo. Eso sí es importante que lo sepan, porque no todas son igual de significativas. Entonces hay un sistema de coeficientes interno, ¿vale? Que nos permite dimensionar qué preguntas son más significativas que otras y por tanto arrojan mayor puntaje que otras, ¿no? Y el informe nos va a permitir ver es sobre 100 en cada bloque, si cada bloque vale 100, el grado de avance que tenemos. Y luego el grado de avance que tenemos integrado teniendo en cuenta que los 3 bloques pesarían lo mismo. Puede asustar y puede parecer que esto es un ejercicio sin fin, no se asusten. A ver, cada empresa va a responder entre 77 preguntas y 119. ¿De qué depende? Depende de si estamos hablando de 2 cuestionarios o de 3 cuestionarios, ¿sí? Y el cuestionario, por ejemplo, de sociedades listadas es más grande que el de las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque los requerimientos son mayores. Entonces, de eso depende el intervalo de preguntas. Algunos ejemplos de preguntas que pueden ustedes ver. ¿Cómo está articulada la junta directiva en relación a las funciones que asumen? Este es un ejemplo de pregunta donde se puede seleccionar más de una respuesta y obviamente creo que sobra decir que cuantas más seleccionemos en estos casos, más maduro está el proceso, ¿no? Y del otro lado tiene una pregunta de una dinámica similar, pero en este caso ya nos está preguntando cómo atiende la organización una situación de conflicto de interés que se pueda estar dando en la junta directiva. Entonces, al final, bueno, pues tenemos preguntas de distinta naturaleza con esa dinámica que yo les decía. Una sola respuesta o estos casos que ven donde podemos seleccionar más de una, ¿no? Cuando lo hacemos en web, hay 2 tipos de usuarios dentro de las empresas. 2 usuarios, ustedes van a tener un usuario gestor y 2 usuarios operadores, que son los 2 niveles que hay. El operador es aquel que puede introducir las respuestas,
¿sí? Dentro de la plataforma. El gestor es el único que las puede modificar y además el que las tiene que validar. Y una vez que las valida dentro de la plataforma es que la compañía ya puede emitir el informe. Si el gestor no ha hecho esa validación, no se puede generar el informe. ¿Por qué? Porque si generamos un informe que no ha pasado por un proceso de validación interna, es extremadamente peligroso, porque está arrojando puntajes no autorizados internamente. Entonces, por eso es necesario que exista esta figura de gestor. Ustedes van a tener 3 usuarios, nos van a decir qué usuarios quieren que designemos, vamos a crear esos usuarios y esos usuarios van a poder entrar a través de contraseña, de un código de usuario y una contraseña, y es el gestor además, esto es importante que se lo transmita, el que elige dentro de los bloques si le corresponde a la empresa el cuestionario 2, el 3 o el 4, ¿no? Tiene también esa responsabilidad, ¿vale? Y genera el informe. Este informe se puede generar en distintos formatos y tiene, esto es un overview general, ¿no? Tiene un puntaje por general, o sea, el global, pensando que cada uno de los bloques vale lo mismo, cuánto he avanzado en una acción integral de gobierno corporativo, ética y cumplimiento, sobre 100. Segundo, la puntuación por bloque. Cuánto he avanzado en gobierno corporativo, cuánto he avanzado en ética, cuánto he avanzado en cumplimiento, que además lo diagrama. Junto con tener esto, que al final es el resultado consolidado de los puntajes, además ustedes pueden sacar el anexo con las preguntas y las respuestas para poder hacer un proceso de revisión interna, talleres de revisión de las respuestas, es decir, que tengan ustedes el informe como una herramienta de trabajo posterior, ¿no? Gracias también a la capacitación y a la asesoría complementaria que Sumar se les pueda brindar, pues ustedes también pueden ver y entender mejor dónde están esas oportunidades de mejora. Claramente ya les he transmitido que en las preguntas de respuesta múltiple, desde luego las que nos faltan, ¿no? Por poner un ejemplo de cómo identificar esas oportunidades. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Por hacer un balance del resultado de lo que hemos visto. Funciona muy bien, que permite o invita a una primera reflexión interna. Funciona bien si se involucran varias áreas de la compañía. Desde luego tiene que estar el responsable de cumplimiento, pero por otro lado tenemos a un responsable de gobierno corporativo, podemos tener al responsable del equipo legal. Es decir, tenemos que involucrar a las diferentes partes, por eso hay varios usuarios, ¿no? Porque puede haber un usuario respondiendo una parte del cuestionario central, que es el más grande, y otro usuario respondiendo otra parte. Una vez que se generan los resultados, que funciona también que haya un segundo proceso de talleres internos, identificando las oportunidades de mejora para poder reflexionar sobre cómo abordarlas y priorizar los cambios. Por ejemplo, si hay que adelantar la información que se está entregando a los accionistas o socios previos a la Junta, ¿no? Previos a la Asamblea, perdón, a la Junta de Socios. Si hay que dotar de mayores responsabilidades a la Junta Directiva. Si la Junta Directiva necesita que se refuercen los comités de Junta, ¿no? Los comités de Junta Directiva. Si hay que reforzar el comité de auditoría. Si tenemos que separar el comité de auditoría del de prácticas societarias, que es algo que en algunos países es una recomendación, incluso un requerimiento. Si tenemos que reforzar algunas medidas de cultura organizacional que nos faltan. Es decir, eso ustedes lo van a poder identificar a partir del cuestionario y van a poder plantear pues internamente y priorizar esas iniciativas, ¿no? Y a partir de ahí pues ya pueden apoyarse dentro de las áreas de la organización para ir avanzando. Yo les invito de verdad a utilizarlo. Creo que el feedback que hemos tenido de las compañías ha sido muy, muy positivo. Y todos los años digo lo mismo, es el momento de aplicarla, pero es que la verdad es que cada año que pasa la importancia es aún mayor, ¿no? Ahora hablábamos del mercado, pero se suma la importancia que tenía por gestión de riesgos en años anteriores, ¿no? Entonces, nada, invitarles y cualquier tipo de duda, pues queda a su disposición.
Muchísimas gracias, Pablo. Importante pues mencionar que a diferencia de, por ejemplo, los otros años, nosotros usualmente abríamos la plataforma 3 meses al año. La diferencia es que este año hemos cambiado eso porque ya sabemos pues que sus años tienen en las empresas diferentes cierres. Así que este año hemos abierto la plataforma durante todo el año hasta noviembre. Es decir, que ya está disponible y quienes quieran comenzar a medirse desde ya lo pueden hacer. Eso sí, no es que tienen el tiempo hasta fin de año para medirse, tienen 3 meses una vez les creamos los usuarios. Una vez ustedes obtienen esos usuarios de parte del equipo Sumarse, tienen 3 meses para medirse. Como dice Pablo, es el tiempo prudente y que las otras empresas también han logrado. Es importante también destacar para quienes conocen, por ejemplo, el Indicarse, que muchas veces se asustan por la complejidad de la herramienta. Esto no es tan extenso. Sí tiene su complejidad, sí hay que ir y revisar y sus equipos de cumplimiento tienen que ir y verificar ciertas cosas con otras áreas, pero es un cuestionario menos complejo que se deja llevar por las áreas de cumplimiento legal mucho más fácil, por decirlo de alguna forma, y es totalmente realizable en estos 3 meses que les estamos dando de plazo para complementar. Así que les exhorto a contactar a Eli para que puedan entonces contactarla y decirle, bueno, mira, yo me quiero medir ya, yo me quiero medir en mayo, yo me quiero medir en junio. El último plazo que tendrían para crear usuarios sería alrededor de inicios de septiembre, tomando en cuenta que la herramienta cierra en noviembre para ya informes finales de fin de año. Así que eso se los dejamos. Muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Y si tienen algunas otras preguntas, igual los podemos ir contestando con el equipo, con él y conmigo, y nos pueden ir escribiendo. Ahora vamos con una parte sumamente interesante para que no crean que esto es simplemente teoría y que es de parte de Sumarse y sus aliados que estamos trayéndoles estas nuevas herramientas y más tareas, sino que les vamos a hablar con empresas que ya han hecho este proceso en años pasados, además de pues con la consultora que ha leído todos estos informes que mencionaba Pablo al final, para que entonces les puedan contar un poco de la experiencia que han tenido. Para eso tenemos como moderadora a Lisbeth Horacius. Ella cuenta con una maestría en administración de empresas, además de una especialización en gestión de proyectos de la Universidad Europea del Atlántico en España. Es socia fundadora de Sustainable Business Services. Tiene vasta experiencia en implementación de sistemas de gestión ISO. Apoya a nuestra organización para la revisión y el análisis de los reportes de la herramienta GET en temas de gobierno corporativo, gestión ética, cumplimiento y sostenibilidad. Lisbeth entonces está acompañada de Aileen González, quien es gerente de gobierno corporativo en la Caja de Ahorros. Aquí ella ha implementado procesos de gestión integral en materia de gobernanza. Posee amplia experiencia en el sector bancario, antes laboraba en KPMG, es licenciada en banca y finanzas con una maestría en Economía y Política Pública Internacional en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y está certificada en Corporate Governance Specialist. También nos acompaña Angie Aguirre. Ella es gerente regional de servicio al cliente y responsabilidad social en la Casa de las Baterías. Entre sus principales intereses y experiencia está la optimización de la experiencia del cliente por medio de una escucha activa con todas las partes, las comunicaciones corporativas, la responsabilidad social empresarial como el eje principal de la empresa. Además, Aileen, Angie y Lisbeth son grandes amigas de Sumarse, quienes pues también nos han acompañado en varios programas, que también entonces se dejan convencer de ser las precursoras y iniciar estos pilotos que hacemos en Sumarse. Y pues entonces por eso para nosotros es súper grato pues que ellas cuenten también su experiencia, cómo fue, y que no sea simplemente nosotros y el equipo Sumarse que les está diciendo las ventajas de hacer el proceso. Así que bienvenidas a las 3 del escenario, es todo suyo. Muchas gracias, Verónica. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con esos expositores de calidad en este día para poder comentarles un poco cuál ha sido toda esa experiencia, cómo hemos vivido todo ese proceso, no solamente
de implementación del mismo programa GET, sino de la parte de la formación, en este caso, para poder reforzar todos esos conceptos claves para una organización, gobierno corporativo, ética de cumplimiento, como bien lo mencionaba Arturo. La ética empresarial debe estar dentro del ADN de la organización para que podamos, para que pueda realmente tener ese impacto positivo en la sociedad, ser resiliente y lo más importante, tener esos lineamientos de cómo se debe gestionar correctamente una organización para mantener esa competitividad a largo plazo y tener un crecimiento sostenible. Para tener esa ética dentro de ese ADN de la organización, obviamente necesitamos la parte de sensibilizar a todos los colaboradores, que se pueda alinear efectivamente esos valores y principios humanos a esta organización y así efectivamente se pueda tener ese liderazgo responsable para poder responder a la sociedad, a las comunidades que hoy en día, por estar viviendo en ese mundo cambiante, nos exige cada día más y más. Y he tenido esa oportunidad de poder acompañar a sumarse en todo ese proceso desde la primera implementación de esa herramienta GET y ha sido ese momento muy oportuno para que todas las organizaciones pudiera aclarar las dudas que tienen acerca de esos conceptos bastante importantes y sobre todo poder aterrizarlo en el mercado nacional, porque muchas veces tenemos ejemplos efectivamente cómo se maneja el gobierno corporativo, ética de cumplimiento a nivel internacional y tenemos bastante legislación a nivel de Panamá para poder ver esos temas. Sin embargo, con tanta información que manejamos puede volverse muy complejo, por lo cual ese programa realmente nos ayuda a poder consolidar esa información tan importante y saber cómo llevarlo a la práctica, cómo involucrar esa junta directiva y también poder tener programas de cumplimiento y de ética estructurado que sea alineado a las necesidades de la organización para poder minimizar los riesgos y también evitar prácticas de corrupción. Hoy en día, como ya Verónica lo ha mencionado, nos acompaña Caja de Ahorros con Aileen, una empresa estatal que está en un mercado bastante regulado y que ha tenido esa oportunidad de participar en ese programa, implementar la herramienta y que nos va a estar comentando acerca de esas oportunidades de mejora. Y al igual Casa de las Baterías, siendo una empresa familiar con bastante, digamos, herramientas de innovación, también ha podido participar en este programa. Y para poder empezar con ese conversatorio, vamos con una pregunta bastante específica. Ustedes pueden contestar en el orden que quieran, no hay ningún problema. Y esa primera pregunta es para poder comentarnos más que todo por qué han tomado esa decisión de implementar ese proceso de autoevaluación de ética, gobierno corporativo y cumplimiento. ¿Qué estaba buscando Casa de las Baterías y Caja de Ahorros con esa experiencia? Hola, buenos días. Gracias Sumarse y gracias a todos por la oportunidad de compartir nuestra experiencia en la Casa de las Baterías. Como empresa multinacional panameña y como mencionaste, una empresa familiar, la verdad es que sabemos que estos retos son muy importantes para nosotros. La parte de gobierno corporativo es un reto súper importante para las empresas familiares. De hecho, por eso hay un cuestionario específico para empresas familiares. Nosotros llenamos 3 formularios. Y también, tal como lo mencionó el señor Carvajal, la ética es la base de toda estrategia de responsabilidad social. Y de hecho nosotros, dentro de nuestros pilares de la estrategia de responsabilidad social, el negocio ético y responsable es la base de todo. Entonces,
sabemos que no podemos trabajar en una estrategia de responsabilidad social y decir que nuestra estrategia de responsabilidad social es sólida y está robusta cuando tenemos por trabajar muchos temas, más que nada de gobierno corporativo, la empresa es familiar y todavía tiene mucho camino por recorrer ahí, pero también cómo reforzar los temas éticos dentro de la empresa, todo esto que comentaba Pablo también de la importancia de las capacitaciones, de estar constantemente hablando de estos temas, no es solo tener un código de ética bonito y bien planteado, sino cómo se comunica esto, cómo los colaboradores viven, internalizan este tema. Entonces para nosotros la verdad es que fue muy tomamos la decisión y así como dice Verónica, también le decimos que sí a todo, pero más que decirle que sí a todo, sabemos que tenemos que trabajar en estos temas y que son importantes y por eso tomamos la decisión. Muchas gracias, Angie. Qué bueno pues resaltar que efectivamente además de tener varios programas de responsabilidad social empresarial para poder complementar esa gestión de ética, cumplimiento, permite que esa base sea más sólida, permite efectivamente involucrar aún más a esa junta directiva, a ese, digamos, los lineamientos de gobierno corporativo para ver realmente dónde tienen que enfocar esos esfuerzos para mantener esa alineación con esa estrategia de responsabilidad social empresarial. Y ahora vamos con Aileen, con Caja de Ahorros, para que nos pueda comentar un poco acerca de del porqué de esa decisión. Ante todo, gracias a sumarse por la invitación, al señor Arturo, un gran maestro. Mira, básicamente tomamos la decisión porque era la primera vez que se nos presentaba una herramienta que midiera estas 3 materias a la vez. Ya veníamos previamente de un diagnóstico que habíamos trabajado con KPMG, donde nos había dejado algunas líneas en materia de gobierno. Entonces nos pareció una oportunidad y como un camino por iniciar. Okay, perfecto, excelente. Entonces, digamos que pudieron aprovechar esa oportunidad para completar esa revisión interna de todos sus procesos en esos 3 elementos muy importantes. Siguiendo con esta parte de que una vez que ustedes tomaron la decisión y empezaron efectivamente a trabajar con la herramienta, ¿nos podían decir cómo formaron ese equipo de trabajo? ¿Qué sintieron al empezar a llenar ese cuestionario? Antes Verónica y Pablo nos comentaba que tiene cierto nivel de complejidad, pero es importante que todos los asistentes puedan escuchar parte de esa experiencia que vivieron para que puedan ver que efectivamente esa herramienta es práctica. Entonces, me gustaría que Aileen, en este caso, me podía comentar cómo fue la experiencia dentro de Caja de Ahorros. Mira, dentro de Caja de Ahorros fue muy enriquecedora. Tuvimos grandes aliados como el área de cumplimiento, riesgos, responsabilidad social, gestión del humano. Y al medirnos con el cuestionario, como que nos pudimos enfocar básicamente en 2 temas: la ética del gobierno, y por el lado del cumplimiento conocimos las normas ISO, que también ayudan a valorar toda la parte de la gestión del cumplimiento, ya que como somos un ente regulado, ya cumplimos previamente con todos los acuerdos bancarios que rige la superintendencia. Así que nos ayudó a priorizar. Y me gustaría comentarte 4 grandes fortalezas que nos ayudaron dentro de Caja de Ahorro al medirnos con el GET. En nuestro caso fueron 2 cuestionarios, el general y el otro siguiente de empresa. Primero, como ya bien lo han mencionado los que me han antecedido, llevamos el código de ética de una manera viva a todas nuestras sucursales. Se realizó a nivel nacional el primer concurso de ética, donde con casos reales compartíamos hechos que violentaban de alguna manera nuestro código de ética, y también lo reforzamos todos los meses compartiendo cápsulas bien
como amenas de nuestro código de ética y conducta. También, como un segundo gran punto y fortaleza, nos acercamos a la Procuraduría de la Administración. Como bien mencionaste, somos un banco del Estado y estos nos ofrecieron capacitación en materia de ética de forma virtual, completamente pues gratis. Y como otro tercer punto o fortaleza, creamos nuestro primer procedimiento in-house de autoevaluación de prácticas de gobierno corporativo, tanto para nuestro gerente general como nuestra junta directiva. Y como un cuarto punto y base, pues nos fortaleció la cultura de trabajo en equipo, ya que en esta medición, como inicié en la respuesta, participaron otras áreas del banco. Excelente, qué bueno que pudieron hacer ese proceso, no solamente, digamos, varias áreas, para que se pudiera trabajar de manera transversal esas preguntas y que ese proceso de contestar pudiera ser a conciencia, realmente haciendo esa radiografía de la organización para saber en qué momento están y cuáles son esas oportunidades de mejora que permite realmente fortalecer esos programas de cumplimiento, de gestión de ética, y siendo una institución estatal, entonces ha sido una gran oportunidad para ver qué más, a pesar de las legislaciones, podemos trabajar a nivel interno para poder, en este caso, tener buenas prácticas de gobierno corporativo y también tener esa comparación con otras empresas a nivel internacional, bancos a nivel internacional. Y efectivamente, como bien mencionas, el tema de la ISO permite complementar, permite saber cómo organizar esa ruta de trabajo de una forma más estructurada, de saber realmente cuáles son esos pasos a seguir para poder implementar un programa de cumplimiento que sea de fácil comprensión para el personal y así poder estar a través de las capacitaciones, esas campañas de comunicación que bien nos estás mencionando, hacer esa sensibilización, porque es el punto clave. De nada sirve estructurar toda la documentación en esas materias y no comunicarse al resto del personal y buscar esos aliados, digamos, a nivel estatal para poder también fortalecer esos planes. Muchísimas gracias, Aileen, por comentarnos y también por hablarnos de esas fortalezas que les ha dado esa herramienta en Caja de Ahorros. Vamos a ir con Angie ahora para saber efectivamente cómo han vivido esa experiencia de llenar la herramienta. Sí, tuve un par de problemas técnicos, pero bueno, ya resueltos. Bueno, para nosotros la experiencia, soy honesta, cuando empezamos a llenar la herramienta, sí había constituido un pequeño grupo con recursos humanos, pero nos dimos cuenta que era tan densa y tenía tanta información que sí debíamos involucrar a más personas. Entonces empezamos pues a involucrar a la parte de Contraloría, cumplimiento de finanzas, también a los miembros a los directivos, al presidente, a la directora de finanzas, para poder tener toda la información, porque en efecto un solo departamento no puede llenar esto. Tiene que ser un equipo multidisciplinario que cuente con toda esta información. Pero bueno, y luego ya de eso pudimos llenar la herramienta. La verdad es que para nosotros fue muy, muy valioso los resultados que obtuvimos de ese autodiagnóstico, porque nos dio un norte y nos permitió saber por dónde empezar. Sabíamos que teníamos que trabajar en algunos temas, pero no teníamos como un plan claro de por dónde empezar, qué trabajar a corto, qué trabajar a mediano y qué trabajar a largo plazo. Y la verdad es que con esa asesoría pudimos hacer un plan que vamos a estar ejecutando a partir de este año de qué pasos podemos hacer, qué quick wins podemos tener ya, qué podemos empezar a trabajar a mediano plazo y qué vamos a seguir trabajando a largo plazo, que como ya mencioné y como ya mencionaron varios, nosotros no somos una empresa regulada, somos una empresa privada y no, realmente estos temas los hacemos porque estamos convencidos que es parte de hacer las cosas bien, que es nuestro lema,
pero no porque tengamos ningún tipo digamos, de regulación que nos obligue a hacerlo. Lo hacemos 100% porque estamos convencidos de que este es el camino a seguir, ¿no? Y bueno, definitivamente entonces esa experiencia ha marcado para ustedes un antes y después, ¿no? Al llenar esa herramienta. Tenían ideas de qué había que resolver en temas de gobierno corporativo, ética en cumplimiento, pero no había algo aterrizado que les dijera dónde empezar. Y fue ese beneficio que les ha podido dar esa herramienta, y qué bueno que han involucrado varias áreas, lo cual significa que ha habido una aceptación a nivel, digamos, directivo y de todos los otros departamentos, para poder ver realmente dónde están y cuáles son esos pasos para lograr esa mejora continua que al final estamos buscando para poder proteger la reputación organizacional y seguir creciendo, pero mediante ese liderazgo responsable y de una forma transparente. Y me gustaría, para terminar, que ustedes me comentaran cuáles son esas recomendaciones que darían a otras empresas que todavía no se han decidido a dar el paso. ¿Qué les dirían? Sí, podemos ir con... Sí. Bueno, Ailina, por mi parte, que se atrevan, no duden en hacerlo. Al final van a sacar información muy valiosa en la cual van a poder trabajar. Sí es importante que estén abiertos y que la directiva, y me gustó mucho la presentación donde hablaban de la ética del líder, porque realmente estos temas se abordan desde el liderazgo. Entonces los líderes deben estar alineados con que esta es la forma de hacer las cosas, y que no es un proyecto más de responsabilidad social, sino que es la base de todo. Entonces, yo los exhorto realmente a que pasen por esta experiencia. Créanme que van a sacar mucha información de valor, van a sacar, como dije anteriormente, un plan, por lo menos para entender por dónde empezar, cómo abordar estos temas, que a veces suelen ser muy densos. A veces uno se abruma un poco pensando, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? También, como mencionó Pablo, es importante que sepan que muchos de estos temas no los tienen que trabajar solos, ni los van a poder trabajar solos. Es importante que se apoyen en consultores, que se apoyen en empresas que tienen esta experiencia, para que el plan, en efecto, tenga un antes y un después y haya un cambio real. Entonces, pues, yo siempre incentivo a las empresas que den estos pasos, siempre y cuando estén listos y convencidos de que este es el paso a seguir, porque van a tener trabajo, van a tener, digamos, acciones y pasos a que realizar, y para que el diagnóstico no se quede un diagnóstico más, ¿no? Eso sí es importante. Y Angie, ¿cuáles han sido, digamos, para la Casa de las Baterías esas fortalezas después de implementar esa herramienta? Perdón, no escuché, la pregunta era conmigo. Sí, ¿cuáles han sido para la Casa de las Baterías esas fortalezas después de implementar esa herramienta? Para nosotros, como ya he mencionado, nos ayudó mucho a estructurar un plan. Eso es lo principal. De ahí surgieron varias iniciativas. Por ejemplo, constituimos un comité de ética e inclusión que empezó a regir a partir de este año, también multidisciplinario y regional, para abordar muchos temas. Estamos abordando temas como políticas de donaciones, políticas de proveedores. También estamos revisando el código de ética, que nuestro plan es hacerlo por lo menos 1 o 2 veces al año. Entonces ya hemos empezado a trabajar en estos temas, y como digo, el autodiagnóstico nos sirvió mucho para saber por dónde trabajar. Ahora lo que toca es implementar el plan, y las estrategias que nos fueron recomendadas con el autodiagnóstico.
Perfecto. Ahora vamos con Aileen para saber efectivamente esas recomendaciones desde el punto de vista de empresa estatal, de una empresa regulada. ¿Qué les dirías a otras, ya sea de tu sector o de otro sector que también quiere dar ese paso? Bueno, primeramente les diría que pierdan el miedo, autoevaluarse. No sé, de todos los que estamos aquí conectados, ¿a quién le gusta ir al médico o sobre todo al odontólogo? Entonces no esperemos como que ya haya una dolencia y perdamos el miedo y nos autoevaluamos. En nuestro caso, como bien lo menciona también Angie, nos pasó igual, nos ayudó a incluir temas prioritarios en nuestro plan de trabajo. Como un segundo punto, también nos ayudó a unir esfuerzos entre toda la parte de la gerencia general y nuestra junta directiva, quienes estuvieron de acuerdo en que diéramos este paso, y de hecho, Dios mediante, este año vamos a hacerlo, porque ya han pasado 2 años, medirnos nuevamente. Y como tercera recomendación es que este ejercicio no quede como ahí nada más, sino que lo ejerzamos y lo tomamos como una buena práctica, al menos cada 2 años hacerlo, para fortalecer estas 3 materias que son fundamentales en el negocio: la ética, el gobierno y el cumplimiento. Muchísimas gracias. Definitivamente lo que han comentado, excelente, porque es un proceso continuo. Se tiene que estar efectivamente haciendo esas mediciones de manera constante, además de poder implementar acciones, iniciativas que permita realmente involucrar más a los diferentes departamentos y poder fortalecer esa gobernanza a nivel de la organización, y también asegurarse que esa gestión de ética está bien inculcado dentro de esa cultura organizacional, que cada uno de los colaboradores pueda reflejar los valores que predica la organización. También es importante que para poder fortalecer esos programas, tener esos procesos de autoevaluación constante, de auditorías, para revisar los documentos, para revisar esos lineamientos y hacer las actualizaciones pertinentes de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Entonces, con las respuestas que nos han dado, es importante resaltar que definitivamente no hay que tener miedo, y es un proceso no para buscar, digamos, unas puntuaciones ni buenas ni malas, sino que va a reflejar ese estado interno de la organización, dónde está, y darle esas herramientas para seguir fortaleciendo esos conceptos claves para ese crecimiento sostenible, y también poder minimizar los diferentes riesgos que estamos encontrando actualmente, atraer nuevas inversiones, y así también poder proyectar una conducta responsable para que los consumidores puedan tener más preferencia para esa empresa, y también podamos, en este caso, predicar con el ejemplo, podamos minimizar las prácticas de soborno y de corrupción, como bien lo hemos venido diciendo en esas etapas. Ya ustedes saben que la herramienta está disponible, entonces les invitamos a que den ese paso a poder medirse, y háganlo con un equipo multidisciplinario para que efectivamente ese proceso sea transversal, pueda incluir a todas las actividades o todos los procesos del negocio, y así que sea completo y realmente pueda reflejar la realidad actual de la organización. Así que muchísimas gracias por la participación, tanto a Angie y a Aileen, por haber comentándonos su experiencia y cómo han podido hacer esa fase, y qué bueno que van a seguir haciendo esa autoevaluación para ver esas oportunidades de mejora y qué más les hace falta para que puedan seguir madurando en esas 3 materias. Súper, muchas gracias, Lisbeth. La verdad es que ha sido un panel muy enriquecedor, ha sido muy bueno escuchar estas experiencias en voz viva de empresas que han logrado realizar e implementar este tipo de procesos.
y romper un poco esos mitos de que no se puede, de que hacer un proceso de autoevaluación al final no arroja los resultados que en realidad queremos, y con esto pues ya vemos que en realidad sí hay un potencial, sí les permite poder desarrollar esos planes de acción a corto o mediano plazo. Para poder mejorar todos sus procesos de ética, gobierno corporativo y compliance. Asimismo, también ofrecer un agradecimiento muy especial al señor Arturo Carvajal de KPMG, que siempre ha estado con nosotros apoyándonos en distintos espacios, sobre todo en esta tarea que lleva a sumarse de también poder seguir sensibilizando sobre la importancia de la ética empresarial y cómo esto va muy alineado y muy de la mano de los temas de sostenibilidad. Cómo entendemos, cómo encaja, cómo impacta de manera positiva y negativa, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, cómo estos temas realmente tienen un impacto muy profundo y cómo cada vez más también se refleja en la exigencia de nuestras sociedades de que nuestras organizaciones tengan una conducta empresarial responsable que esté basada en esto, en una gestión ética, en transparencia, y que pueda rendir cuentas a todos esos grupos de interés y a la sociedad en general que están en su entorno. Así es que les agradezco un montón. Angie, Eileen, Lisbeth, ha sido un panel de lujo, al señor Arturo y a Pablo del Arco, por supuesto, también, que tuvo la amabilidad de poder ampliarnos un poco más las ventajas y las principales fortalezas de herramientas como Get, que probablemente no son muy vistas en el mercado, y cómo pueden ser herramientas que pueden apoyar esa gestión interna de las organizaciones en cuanto a los temas de revisión de procesos, en temas de ética, gobierno corporativo y compliance. Así es que de parte de Sumarse, agradecerles también a todos los asistentes. Esta sesión se va a estar compartiendo en el boletín del día viernes de Sumarse, también con el video para que puedan compartirlo con otros compañeros de sus organizaciones. Creo que por ahora nadie tiene ninguna pregunta. Por acá le agradecen mucho al señor Carvajal por su intervención. Y si no hay más preguntas, pues nada, agradecerles y desearles una feliz tarde. Seguimos entonces trabajando y estamos a la orden por si alguien está interesado también en medirse con la herramienta. Gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias.